Sánchez acumula 380.000 millones de déficit desde que gobierna y dispara el gasto ya a más de 500.000 millones de euros. ¿Y tú te crees que eso es política social y una política económica que funciona? Vamos a hablar de todo ello. El nivel de despropósito fiscal que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez no tiene parangón. Un aumento de déficit, un déficit acumulado desde que gobierna de 380.000 millones de euros. Eso significa que ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal de la historia. Claro, muchos de vosotros diréis, bueno, pero esto le ha pasado a todo el mundo. Las reglas fiscales están eliminadas en toda la eurozona y en la Europa y por lo tanto, pues es lo que dejaba Europa hacer. ¡Ojo! España es el país que más ha aumentado la deuda pública con respecto al PIB y además, en el último dato, la deuda pública vuelve a subir, está ya por encima de los 1,57 billones según el protocolo de déficit excesivo y por encima de los 2 billones en términos de deuda total de las administraciones públicas, es decir, pasivos totales de las administraciones públicas. Es decir, un aumento de deuda superior a los 325.000 millones en poco menos de 4 años y pico. Y todo esto es importante porque la deuda siempre se paga, esto no son derechos, esto siempre genera mayores impuestos, mayor inflación, empeoramiento del crecimiento y peores perspectivas para los ciudadanos a futuro. La deuda no es gratis. Y este gobierno te está diciendo que baja la deuda, pero no ha bajado. El Banco de España lo refleja. El Banco de España nos muestra cómo la deuda continúa subiendo y además subiendo muy por encima de lo que crece el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, España no crece, se endeuda. Y claro, la importante diferencia en este factor es que toda esa cantidad de deuda no ha generado un efecto multiplicador, una mejora económica, un aumento del potencial económico, para nada. Se ha dedicado literalmente a gasto corriente. Y lo más importante, nos deja una factura a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos absolutamente brutal. El otro día escribí un artículo en el que decía que España va camino de Argentina y alguno me llamaba exagerado. Pero claro, nos olvidamos de que todo ese brutal aumento de deuda y esa monstruosa política fiscal llevada a cabo por el gobierno de Sánchez, en realidad lo que está haciendo es disfrazar un problema mucho más grande a medio y largo plazo. Y claro, que si nosotros tuviésemos ahora moneda propia, estaríamos peor que Argentina o igual que Argentina. A ver, esto no es una entelequia, esto no es algo que se ha inventado Daniel Lacalle. Es que tenemos que recordar que España era un país que tenía niveles de inflación que llegaron a ser del 25-26% en la época en la que teníamos nuestra propia moneda y los gobiernos se dedicaban masivamente a aumentar los desequilibrios vía disfrazarlos destruyendo la moneda, igual que en Argentina. Ahora, ese destrozo fiscal que lleva a cabo el gobierno se está mostrando en la deuda pública, y la deuda pública, gracias a que nos la financia la Unión Europea, la eurozona, se mantiene relativamente estable. Pero cuando la eurozona deje de financiar el elefantiásico nivel de gasto público y de déficit público de España, entonces los españoles no seremos tan paternalistas y tan condescendientes, incluso insultantes, con Argentina. Nos daremos cuenta de que nos hemos metido en el mismo agujero en el que el peronismo ha metido a Argentina desde el punto de vista de un masivo endeudamiento. Claro, en Argentina salta desde la destrucción del poder adquisitivo del peso y desde la destrucción del Banco Central, es decir, el hundimiento de la economía y la elevadísima inflación. Y en España, a través de una elevadísima deuda que de momento financia la eurozona.
Ojo, porque decir que en España no íbamos a estar así es no solamente mentir, sino además no mirar la historia. Y tenemos que recordar que en la historia de España hemos visto una inflación acumulada en el periodo entre el año 75 hasta el año 99, más o menos, que superaba el 500%. Ojo, que desde los años 80 hasta el año 99 también la inflación acumulada fue más del 200%, que España no puede decirle a nadie que no iba a entrar en una situación tan peligrosa. Por lo tanto, mucho cuidado con creernos aquí muy listos y muy serios, etcétera, jaja. Bueno, en España, el gobierno está llevando a cabo las mismas políticas destructivas de la actividad empresarial, las mismas políticas intervencionistas del peronismo, las mismas políticas de desequilibrios fiscales, y lo único que tiene es la ventaja de no tener moneda propia y estar financiado por la eurozona. En el momento en el que eso se acabe, si eso se acaba, desde luego dejaríamos de hablar a los argentinos desde esa completa y absolutamente injustificada superioridad. Que no te engañen.